Bienvenidos a esta clase de Hogar Cristiano. Estamos estudiando las diferentes etapas de un matrimonio, de una familia, y estamos ya casi terminando esta serie de clases. Estamos ya en la edad adulta. Vamos a considerar algunos aspectos de esta edad. Más o menos estamos hablando de los 65 años en adelante, y después vamos a pasar a la última, que es la viudez y paso final, que esa es la última de las etapas por las que pasa un matrimonio. Entonces nosotros ya vimos un poco la semana pasada, en la clase pasada, sobre la edad adulta. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos y tratar de terminar esta sección o esta etapa para terminar con esta clase. Y a manera de introducción, tengo algunas estadísticas, algunos números que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la edad máxima a la que puede aspirar una persona a vivir es 122 años. Sin embargo, el promedio de vida en este momento aquí en Estados Unidos para los varones es de 74 años. Para las mujeres es 80 años. Y tal vez se preguntan ¿por qué? ¿Por qué las mujeres duran más años que los varones? Y hay algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, las mujeres tienen menos miedo a ir al médico. Los varones nos da miedo ir a hacernos los exámenes. Generalmente no nos cuidamos igual que las mujeres. Al menos si habláramos de mi esposa y yo, ella pues tiene unos buenos hábitos de comida y de cuidarse, ir al médico, cosa que a mí me cuesta más trabajo hacer. Entonces, pero esto es en promedio, yo no soy algo raro. En promedio los varones somos así, no nos atendemos igual. Bueno, en el aspecto social, hay algo que es también muy interesante. Por ejemplo, nosotros, al menos en este país, tenemos un sistema social donde de alguna manera hay una parte de la población que trabaja para darle de comer o mantener al resto. Estamos hablando de los que trabajan, los que producen. Estamos hablando de las personas entre los 18 o 20 años a los 60, 65 años. Más o menos es la etapa de producción. Y el resto, que vendrían siendo los menores de 18 años y los mayores de 65, es la parte que depende de los que producen. O sea, los menores de 18 y los mayores de 65 dependen de los que producen, que están entre los 18 y 65 años. En promedio debería ser mayor la población de los que producimos en relación a los que consumen, los niños y los ancianos. Bueno, tradicionalmente han sido más los que producen. Hace algunas décadas el promedio era de 4 por 1. 4 por 1. 4 produciendo y pocos dependiendo. Y que la mayoría de los que dependían eran más que todo niños. La población de infantes era muy grande. Cuando se hacía una gráfica de lo que es la población aquí en Estados Unidos, se hacía una gráfica en forma de triángulo. La parte de abajo representaba a los niños, que eran la mayoría.
La parte del medio representaba a la parte que produce, la gente entre 18 a 65. La parte de arriba representaba a los ancianitos y eso era la población más pequeña. Bueno, eso ha ido cambiando. Antes eran 4 produciendo para darle de comer a 1. Entre 4 mantenían a 1, porque había una parte muy fuerte, muy grande, muy amplia, eran los que estaban entre 18 a 65. Bueno, eso ha ido cambiando a tal grado que se proyecta que algunas 2 décadas más adelante el promedio va a ser casi igual entre los que producen y los que consumen. O sea, va a haber un productor para un consumidor. Y esto se debe a que la población de ancianos está creciendo mucho debido a los cuidados médicos, a las campañas para mejorar la salud, al ejercicio, a mejores medicamentos. Entonces la población de viejitos está creciendo, aunque la población de niños se ha reducido, de tal manera que ahora el triángulo está al revés. La parte más amplia es la de arriba, luego tenemos la parte del medio que es casi la misma, pero en la parte de abajo hay menos niños. Pero la parte de arriba es muy amplia, entonces ahí va a haber mucha gente dependiendo. Y no solamente dependiendo en el sentido de alimentación y casa y vestuario, sino dependiendo desde el punto de vista médico. Porque mucha gente va, o sea, la parte de 65 para arriba tiene muchos más problemas médicos que los niños. Entonces, el consumo, el gasto va a ser tremendo en esa parte de la población. Entonces, es algo que nos debe de preocupar, por ejemplo, para cuando yo llegue a los 65, tal vez ya el seguro social, todo eso, posible que no sea suficiente para darnos de comer, para sostenernos aquellos que vamos a estar en los años 65. Entonces, son problemas de esta etapa en la vida. Queramos o no, vamos a llegar a los 65 años, si es que el Señor nos cuida. Si nos lleva antes, pues ni modo, ¿verdad? O pues estaremos con el Señor, o si Él viene, pues gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estar con Él. Pero si no sucede ninguna de estas dos cosas, entonces vamos a tener que enfrentar aspectos sociales de cómo vamos a comer, de cómo vamos a depender. Entonces son cosas que tenemos que preocuparnos, al menos entender esta dinámica, sobre todo en este curso que es diseñado para líderes que tienen que conocer estas cosas para preparar y hablar de estas cosas con las congregaciones. Cuando hablamos de la vejez, porque estamos hablando de la etapa de la vejez, de los 65 en adelante, mientras que la pareja están juntos. Hay 2 tipos de vejez. Uno de los tipos de vejez es la ancianidad primaria. Esta ancianidad es la ancianidad inevitable. Es la que, si el Señor nos cuida, es a la que vamos a llegar, simplemente por estar vivos. Nos vamos moviendo poco a poco a la edad de ser ancianos. Y los cambios del cuerpo están asociados a la edad. O sea que la piel pues cambia de apariencia, se arruga, tiene cambios hasta en el color, le salen manchas, la figura del cuerpo cambia, se va haciendo algunas veces más pequeña, algunas veces se va haciendo como jorobada, como inclinado. La velocidad con que uno se mueve en esta edad es más lenta, aun cuando maneja.
Es generalmente las personas que manejan, que ya son arriba de 65, sus reflejos son más lentos. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y por eso es que manejan con más precaución. Usted los mira en el volante, porque simplemente su velocidad para pensar y para mover el cuello, para mover las manos, mover los pies es más lento. Entonces ellos tienen que compensar eso por medio de ser más cuidadosos, más precavidos. Los jóvenes, como son rápidos para pensar, andan pero volando en el volante, ¿verdad? Pero ya cuando llegan a cierta edad, los tienen que controlar porque hay más riesgos de no poder reaccionar cuando suceda algo inesperado. Entonces, cambiamos en esta edad de peso, de tamaño, y se van perdiendo los sentidos. Por ejemplo, la visión y la audición se reducen. Algunas veces se pierden completamente. Pero si no se pierden completamente, se reducen. Y empezamos a oír menos. Dicen que oímos nada más lo que nos conviene. Yo no sé si es así, ¿verdad? Pero hay veces que se oye menos, se mira menos. O sea, aunque ahorita ya los niños, quizás debido a tantas cosas técnicas que tienen que estar concentrados, tal vez debido a eso pierden la vista muy temprano. Yo empecé a usar lentes casi arriba de los 30 años. Sin embargo, mis hijos, los tres, han tenido que usar lentes desde cuando eran niños, jóvenes. Pero con los años, con la ancianidad, se va perdiendo la visión. ¿Okay? Y las personas que llegamos a esa edad tenemos que ajustarnos. Recuerden que cada etapa requiere de ajustes. Desde los recién casados, cuando tenemos niños pequeños, cuando llegan a ser adolescentes, cuando empiezan a abandonar el hogar, cuando ya nos quedamos solos, todo es un proceso de ajuste. Entonces, cuando llegamos a la vejez, tenemos que ajustarnos. No podemos funcionar igual que cuando éramos jóvenes. Ahora, esto no quiere decir que eso significa que vayamos a producir menos. Es más, podemos producir más. Podemos tal vez producir, pero tenemos que aprender a hacer ajustes y a compensar las pérdidas. Por ejemplo, si yo pierdo el oído, bueno, hay aparatos que uno puede instalarse para oír mejor. Yo pierdo la vista, entonces hay lentes, me pueden ajustar la vista, hasta operaciones para yo poder mirar un poco mejor. Empiezo a perder la memoria, yo tengo que hacer ajustes. Y una de las cosas es aprender nuevas disciplinas de escribir, de tomar notas. Todo eso en inglés le llaman coping skills, son herramientas para compensar lo que vamos perdiendo. Entonces, tenemos que hacer ajustes alimenticios, tenemos que hacer ajustes de sueño. La Escritura habla, ¿verdad?, de que van a llegar los días cuando nos levantaremos con la voz del alba. Eclesiastés capítulo 12, ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Cómo es que este capítulo está dedicado a esta etapa de la vida, a la etapa de la senectud, de la vejez. Dice que se cansarán los guardas de la casa, las columnas, se cerrarán las puertas, las ventanas, y se apagarán las luces. O sea, todas estas cosas son señales de vejez. Está hablando de las partes del cuerpo, ¿verdad? Florecerá el almendro, dice, o sea, hablando de las canas, que es otro de los cambios físicos que suceden con los años, con la vejez. Entonces, hay que hacer ajustes
hay que hacer ajustes. Las personas que llegan a esa edad no pueden comer lo mismo. Imagínense, en mis años de juventud, y tal vez suene un poco exagerado, yo me llegué a comer una pizza grande y la mitad de otra, ¿verdad? Y todavía me quedaba estómago para comer galletas y coca. Bueno, ahora pregúnteme, me como 2 pedazos y ya siento que no voy a poder dormir a gusto. Entonces, pero yo tengo que hacer ajustes. Ahora tengo que combinar una ensaladita, tengo que combinar verdura, fruta, para que mi organismo pueda procesar toda esa grasa y toda esa harina, ¿verdad?, que acompaña una pizza. Sigo comiendo pizza, pero ya lo hago con más cuidado. O sea, esos son los ajustes que uno tiene que ir haciendo. Otra de las cosas que menciona Eclesiastés es que el anciano se levanta a la voz del alba. Y a veces los jóvenes no entienden por qué los viejitos nos levantamos, bueno, aunque yo no me siento tan viejito, ¿verdad? Pero no me falta mucho, ya tengo 53, entonces, ¿por qué la gente adulta, conforme van pasando los años, se empiezan a levantar más temprano? Es que en promedio los ancianos duermen menos, entonces tienen que hacer ajustes. Tal vez porque tienen más problemas, pero en sí su propio ciclo de sueño cambia con la edad. Tenemos que ajustarnos, familiares, amigos deben adaptarse de igual forma. O sea, nuestro ambiente social va a ir cambiando, porque antes, por ejemplo, yo jugaba fútbol. Y bueno, imagínate hoy que voy a jugar fútbol, de repente salgo con un pie quebrado, ya mis amistades ya no son tal vez son los mismos con los que jugaba fútbol, pero ahora en lugar de jugar fútbol vamos a jugar algún tipo de deporte sentaditos en una mesa, como dominó, como las cartas, la lotería o algo así, ¿verdad? Que ya no requiere tanto esfuerzo físico, pero que a la vez ayuda a mantener la mente ocupada. Una de las cosas que tenemos que mantener activa es la mente. Entonces, hay un ajuste en el aspecto social conforme llegamos a la edad de la vejez. Bueno, esto es la senectud, o sea, los asuntos relacionados a la vejez, la ancianidad primaria. Pero la ancianidad secundaria es algo que nosotros, la primera no la podemos evitar, porque simplemente los días van pasando, los meses, los años, y vamos a llegar a viejos. No hay forma de evitarla. Pero la ancianidad secundaria es causada por enfermedades. Ahora, algunas enfermedades es muy difícil combatirlas y algunas veces es muy difícil controlarlas. Pero otras enfermedades se pueden controlar, como la diabetes, el colesterol, la alta presión. Todo esto se puede controlar. Pero si no se controla, entonces eso va a producir la ancianidad secundaria. De que vamos a llegar a los 60, debido a las enfermedades que tenemos, vamos a dar la impresión que tenemos 70 o 80 años. O sea, nos vamos a sentir como de 80 años. Y en realidad el promedio de vida se va a reducir, porque nos vamos a hacer ancianos más temprano debido a las enfermedades. Es imposible que una persona que tiene enfermedades viva lo mismo que una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad. Aunque se cuide, aunque haga todo lo posible, siempre su promedio de vida se va a reducir debido a las enfermedades. Y a eso es a lo que se llama ancianidad secundaria.
Por eso, y esta tenemos que, si queremos vivir un poco más, si queremos vivir saludable, porque son dos cosas que suceden. Una, que se viven más años, y segundo es que se viven más saludables si nosotros alejamos la ancianidad secundaria. En otras palabras, si nos cuidamos, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos del alimento, si hacemos todo lo necesario para cuidarnos, vamos a mantener esa ancianidad secundaria alejada. Pero no solamente vamos a alargar días de vida, vamos a aumentar la calidad de vida. Porque una persona que no se cuida, temprano le pueden quitar un pie, le cortan un pie, le cortan la mano, o sea, le tienen que estar dando diálisis, le tienen que, hay otras complicaciones que podríamos evitar si nosotros nos cuidáramos. Entonces, la ancianidad primaria no podemos hacer nada porque esa va a llegar parte de la vida, pero la ancianidad secundaria, que es la que viene como causada por las enfermedades, podríamos alejarla y podríamos vivir mejor, más tiempo. Ahora, desde el punto de vista físico, biológico, ¿cuáles son las causas de la ancianidad? Primeramente, una de las causas es el desgaste normal del cuerpo. El cuerpo se desgasta. Esto es normal. El cuerpo se va desgastando. Los huesos que tienen las coyunturas tienen un químico que ayuda a que haga un juego ahí. Bueno, de tanto jugar y jugar, el químico se va acabando, se va desgastando a un grado que de repente ya el hueso está pegando con el hueso y eso pues no ayuda, eso causa dolores, es muy incómodo porque se va desgastando por el uso. Todo nuestro cuerpo se va desgastando a tal grado que llega un momento en que el desgaste finalmente pues nos quita la vida. Pero hay otras razones, por ejemplo, hay accidentes celulares, o sea que muchas veces, porque mire, las células se reproducen en millones diariamente, unas mueren, otras nacen, porque nuevas células se están reproduciendo. Unas mueren, pero aparecen unas nuevas. Pero cuando uno está joven, las células nuevas se reproducen en una forma saludable y perfecta. Son idénticas, son iguales, saludables. Entonces el cuerpo se mantiene igual. Pero conforme van pasando los años, las células las copias se empiezan a hacer imperfectas. Es como cuando usted hace una copia en una copiadora, ahí disculpando la redundancia, tomas una original, le haces una copia y la copia sale casi igual, idéntica que la original, pero luego le haces una copia a la copia y ya sale con más desperfectos. Luego le haces una copia a la copia y así cada vez la copia de la copia sale más imperfecta. Bueno, en nuestro cuerpo sucede algo parecido. Y llega un momento donde las copias, las células que van a reemplazar a las que murieron, ya no son iguales y entonces empezamos a perder energía, perder peso, a perder apariencia, cabello, etcétera, etcétera, porque ya las células no se están reproduciendo igualmente. Otro problema es que los sistemas inmunológicos bajan y somos más propensos a tener
enfermedades, las cuales nos van causando que nos vayamos haciendo más ancianitos, más viejitos. Una persona con una enfermedad grave, en un año o en unos cuantos meses, cambia de parecer una persona de 50 a uno de 80. Y puede suceder en un corto tiempo debido a una enfermedad. Otro de los problemas son errores genéticos. Muchas veces los genes traen cierta programación que al final va a causar errores. Hay personas que sufren de ancianidad prematura, tienen 50 años y dan la impresión y se sienten como de 80, pues debido a esos problemas genéticos que hacen que el cuerpo se sienta mucho más y se vea mucho más anciano, más viejo que lo que realmente es. Eso es lo que nos causa llegar a ser ancianos, por lo cual hay que prepararnos para todo eso. Ahora, desde el punto de vista cognoscitivo, la mente, hay quienes piensan que llegar a los 60 ya las personas no pueden aprender, que no pueden retener y que por lo tanto ya no estudian. En realidad, sí hay una reducción en cuanto a la capacidad de aprendizaje, de retención, pero eso se puede compensar. Se pueden aprender ciertos mecanismos para compensar esa pérdida y al final hacer lo mismo y producir lo mismo y mantenernos mentalmente mucho más saludables. Si nosotros no ejercitamos la mente después de los 65 años, nuestra mente se va a entorpecer más rápidamente. Es importante que nosotros nos mantengamos, así como es importante que nos mantengamos activos físicamente, es muy importante que nos mantengamos activos mentalmente. Déjeme hablarle de algunos cambios en la forma de procesar la información. Por ejemplo, los registros sensoriales. Los registros sensoriales son las impresiones la primera impresión que yo recibo cuando veo o experimento cualquier cosa, y estas están pasando continuamente, porque yo miro para acá, miro algo, miro hacia acá, miro otras cosas, y eso son impresiones que están entrando a mi cerebro, y hay una parte que hace un registro. Generalmente una persona normal es un medio segundo lo que tarda en grabar esa información en esa parte del registro sensorial. Pero conforme van pasando los años, esto se tarda un poquito más. Entonces, ya ahora yo tengo que concentrarme un poco más para poder retener lo que estoy viendo. Esa es la memoria. Es el registro sensorial, la primera impresión que yo recibo. Yo necesito de menos un medio segundo en promedio para que se me quede grabado en la mente lo que vi. Y siempre se nos va a quedar grabado cosas que nos llaman la atención. Porque yo puedo manejar 100 millas y de las 100 millas tal vez no recuerde más que una o dos cosas. Y siempre vamos a recordar aquellas cosas que aunque fue instantáneo, por alguna razón nos llamó la atención. Por ejemplo, manejaste 100 millas, sin embargo, hay una escena donde de repente volteaste así y viste que alguien iba en una carretera al lado, iba manejando y alguien se quiso subir y se cayó. Fue así, miraste cuando se cayó, no, es medio segundo. Tardaste en ver esa escena y tú seguiste manejando, no volviste a ver nada. Esa escena pueden pasar años y años y ya quedó grabada ahí.
el resto de lo que vistes en las otras 100 millas, de eso nunca quizás te vas a volver a acordar, pero hubo algo que por alguna razón te llamó la atención y quedó grabado. Entonces, eso es un registro, ese es el registro sensorial, la primera impresión. Pero luego tenemos la memoria funcional, o sea, la memoria corta. Nosotros tenemos una memoria corta. No sé si ustedes recuerdan la película que se llamaba Short Memory. Es una película muy interesante porque describe muy bien la diferencia entre la memoria corta y la memoria larga. La memoria corta es la que usamos para funcionar. Porque yo al día, yo necesito saber dónde estoy, a qué fui, a dónde estoy, qué estoy haciendo, estar en control del medio ambiente inmediato. Pero yo después de eso necesito archivar cierta información que permanezca en una forma más larga en mi memoria larga. Porque yo voy a necesitar esa información en el futuro, yo no la quiero olvidar. Por ejemplo, yo fui a una clase. Ustedes vinieron a oír una clase. Y ustedes están ahorita funcionando en la memoria corta. Porque están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo, están más o menos tienen una idea de lo qué rumbo llevo, cuál es el título, qué curso estoy viendo. Pero al final de la clase, la mayor parte de esta información se va a perder. A menos que sean unos genios. Ojalá y tuviéramos genios, ¿verdad?, en esta clase, que pudiera recordar todo lo que yo dije. Pero por eso es que se graban, porque la mayor parte se va a perder. Pero mientras estábamos aquí concentrados, teníamos frescas las ideas de lo que estábamos estudiando, pero va a haber un momento cuando se acaba la clase, salimos de aquí, nos desconectamos de lo que vimos, nos vamos. Es más, ni yo como maestro, si usted me pregunta, ¿y de qué fue la clase la semana pasada? Le voy a decir la verdad, ya no me voy a acordar. Ya no me voy a acordar de tal vez el título o si durante la semana repasé, eso me va a ayudar. Pero yo, mientras estaba aquí, estaba concentrado y estaba funcionando en la memoria corta. Y también, en parte, también estoy funcionando en la memoria larga porque estoy recordando cosas que he aprendido a través de los años. Entonces, la memoria corta es la memoria con la que funcionamos. La larga es donde archivamos aquella información que vamos a guardar ahí por muchos años. Ahora, la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria es un fenómeno necesario. O sea, no le tengamos miedo a la pérdida de la memoria, porque todos perdemos información. No hay nadie que pueda retener todo lo que ve, lo que vive, lo que observa. Nadie. Todos perdemos memoria. Todos. Ahora, esto es importante, es práctico. Nuestro Dios pensó en todo. Y por eso es que nos dio estas dos memorias. Porque al tener una memoria corta, yo puedo funcionar inmediatamente. Y al tener memoria larga, yo archivo lo importante. Pero lo que no es importante, yo lo desecho. Es automático. Las memorias se pierden. Porque si yo hago este viaje que yo les digo de aquí a, no sé, a Dallas, que son alrededor de 200 millas. Yo puedo hacer ese viaje y como lo he hecho tantas veces, hay ciertas cosas que yo recuerdo, ciertas tiendas donde me he parado a comprar gasolina, comprar algún refresco. Recuerdo algunas cosas sobresalientes que por alguna razón me llaman la atención, los nombres de algunas ciudades. Gainesville, por ejemplo, recuerdo, Huntsville,
recuerdo esos pueblos. Pero el resto, ¿dónde está? Los he visto muchas veces, pero no los retengo. ¿Por qué? ¿Porque soy desmemoriado? No, porque nadie va a retener todo lo que vive, todo lo que observa, todo lo que ve, no lo puede retener, sino que retenemos solamente lo importante. Entonces la pérdida de la memoria es necesaria, es práctica, porque tenemos que ir perdiendo lo que no nos interesa. Es un proceso, eso se va y se va perdiendo. Sin embargo, muchas veces esto sucede a un ritmo mucho más acelerado. O sea, perdemos la memoria a un ritmo mucho más acelerado y eso pues nos causa problemas. Debido a ciertas enfermedades como la demencia, el Alzheimer, muchas veces tenemos pequeños infartos. Cuando tenemos un infarto, el cerebro se paraliza y deja de funcionar. Bueno, eso no es saludable para el cerebro, eso deja daños. Por eso cuando una persona no recibe oxígeno por más de 5 minutos, sufre daños en el cerebro. Porque el cerebro necesita estar funcionando continuamente, necesita estar recibiendo sangre y oxígeno para poder funcionar bien. Si deja de recibir esto, el cerebro se muere y eso es muerte cerebral. Entonces, muchas veces pequeños infartos que quizás la persona ni cuenta se da, pero a nivel cognitivo deja huellas. Y una persona que sufre esto le va a afectar, va a empezar a procesar la información de una forma más lenta. El Parkinson, el Huntington y múltiple esclerosis, que viene siendo cuando las venas se tapan debido a lo que uno come, ¿verdad? Nos encantan los taquitos bien grasositos, ¿verdad? Y nos los comemos, nos gusta que la mantequita, ¿verdad? Nos chorree y sentir el sabor mantecosito, ¿verdad? Así sabrosito, picosito. Los mexicanos nos gusta bien picoso, ¿verdad? Bueno, eso al final va haciendo un daño, poco a poco, lentamente las venas se van tapando de adentro, ¿verdad? Van creando esos tapones, muchas veces en las piernas, en los brazos. Entonces, a veces por alguna situación, circunstancia, uno de esos taponcitos de grasa se despega y empieza a viajar por todas las venas. Y ahí va para arriba por una de las venas. Y de repente, ¡pum!, llega a una vena, llega al cerebro. Cuando llega al cerebro, las venas son más delgaditas, entonces aquel pedazo que iba viajando en una vena, de repente llega y se atora en una de las venas que llevan sangre al cerebro, que son mucho más delgaditas, se atora y ya no deja pasar la sangre, y entonces la persona pierde el conocimiento, pierde el sentido, debido a esas pequeñas partículas que tenemos pegadas a la parte de adentro de las venas, que muchas veces se despegan. Entonces, todo esto son asuntos con los que tenemos que lidiar las personas que ya vamos llegando a los 65 o más para arriba. Ahora, aspectos psicosociales. Nosotros tenemos que hacer algo que se llama la optimización selectiva. En otras palabras, nosotros seleccionamos lo que podemos optimizar. La optimización selectiva es el proceso por medio del cual las personas desechamos aquello que ya no nos interesa mucho y nos concentramos en aquello que le podemos sacar el mayor provecho. Por ejemplo, a los 30 una persona puede jugar fútbol, a los 40, tal vez hasta los 50, a lo mejor a los 60 todavía puede jugar,
pero ya después de esa edad podría optimizar, si quiere seguir haciendo ejercicio, entonces puede quizás dejar lo que es contacto y empezar a correr o caminar. Al final le va a hacer un tremendo beneficio al cuerpo, pero seleccionó algo, algo que puede hacer. Seleccionó algo que puede hacer y le sacó el mayor provecho. Por ejemplo, si pierde la habilidad de manejar algo con las manos, bueno, puede optimizar algo que no requiera tantas cosas, o sea, que no sea muy detallado y que tenga que necesitar los dedos. Puede encontrar algo, ¿verdad? Yo conozco personas que han perdido la habilidad de mover sus dedos, entonces se instalan algo en las manos y pueden trabajar en computadora, y pueden hacer mucho trabajo, pueden editar videos, pueden hacer muchas cosas porque le sacan provecho, le sacan el máximo de provecho a lo que hacen bien. Y ya no se preocupan por lo que no pueden hacer, sino que se concentran en lo que pueden hacer. Entonces, la ancianidad es un asunto de adaptación y de optimización. Si ya no puedes correr como corrías antes, pero hay cosas que puedes hacer y hacerlas muy bien. ¿Okay? Otro de los fenómenos psicosociales es la estratificación. O sea, es el condicionamiento de los estratos sociales. Es un fenómeno que afecta a la gente adulta, porque hay una edad donde ya no te dan trabajo porque ya llegaste a cierta edad. Hay una edad donde ya no te tratan igual. Aún los programas de televisión muchas veces no ayudan porque están creando estereotipos de que los viejitos o ancianos ya son como retardados, son tontos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que lidiar con esos fenómenos. Eso es como un tipo de discriminación hacia esa parte de la población. Y muchas veces nosotros, quizás en forma inadvertida, también caemos en esto, hacerlos menos debido a que están viejitos. Y muchas veces ya no quieren ni visitarlos ni convivir con ellos debido a que pues, ya están viejitos. Lamentablemente, algo que era muy bonito en el pasado era valorar la ancianidad en tiempos bíblicos, y hay culturas donde a los ancianos de edad se les venera. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros con las personas adultas. ¿Okay? Elementos activos, cambios adaptivos, homeostasis. O sea, nosotros tenemos, la persona que llega a esa edad tiene que mantenerse activa, tiene que adaptarse a nuevas realidades, nuevas formas de vida. La homeostasis es el querer mantener la situación de vida sin cambio. A veces eso nos estorba para adaptarnos a una nueva realidad. Yo ya no me puedo peinar, ni vestir, ni vivir como uno de 18. Tengo que ajustarme. Hay que enfrentar el retiro. Sería bueno seguirnos educando, trabajar de voluntario, entrarle a la política o disfrutar de la casa. Son cosas que nos ayudan a adaptarnos a esta realidad. Hay que tener un jardín, animalitos, voluntario en la iglesia, viajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esta edad, siempre y cuando estemos preparándonos con tiempo para llegar a esta edad. El individuo se va actualizando y no hay por qué dejar de actualizarnos. Hay muchas personas, y es muy curioso, por ejemplo, ver una persona mayor con un BlackBerry, ¿verdad? Hay que actualizarse. ¿Okay? Cuando llegamos a la edad adulta, tenemos que enfrentar
la integridad o la desesperación. Si nosotros a través de nuestros años de vida y de años productivos integramos todo lo bueno y nuestra vida nos dio muchas satisfacciones, nuestra edad de ancianos va a ser más satisfactoria. El apóstol Pablo, cuando ya estaba por ser sacrificado, dijo algo muy bonito: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si él no hubiera trabajado tan arduamente como lo hizo, tal vez él no hubiera podido decir esas palabras. Sin embargo, él lo dijo con convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman a su venida. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos en cada etapa para que cuando lleguemos a esa etapa podamos decir exactamente como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces ahora solamente nos va a quedar esperar la corona de justicia. Bueno, termino aquí esta clase. Creo que nos pasamos un poquito. Gracias y que el Señor les bendiga. Terminamos esta clase. Nos vemos en la próxima.